Bueno, buenas tardes. Espero que estén todos muy bien y que bueno, veo que ya se están conectando algunos y pues así que bienvenidos a todos ustedes que han aceptado este reto para estar hoy aquí reunidos y hablar un poco sobre los retos de la enseñanza del periodismo durante la pandemia. Tenemos un invitado muy especial desde una ciudad muy especial para mí, desde la ciudad de Bucaramanga. Nos está acompañando, Bucaramanga en Colombia, ¿no? Nos está acompañando Héctor Mauricio Gómez, que es docente interno de la Universidad Pontificia Bolivariana y quien hoy va a estar hablando con nosotros y junto con Estela. Obviamente nuestra querida Estela está también hoy y vamos a tener una charla súper importante. Entonces, a medida que vamos hablando, ustedes pueden ir escribiendo en el chat, realizando todos sus aportes y obviamente al final abriremos el espacio para que tengamos un espacio de preguntas, de diálogo, en donde podamos decir muchas cosas que ustedes puedan contarnos desde sus propias experiencias. Pues sin más preámbulos, adelante, Estela y Héctor en esta charla. Bueno, muchas gracias, Sandra. Un gusto, Héctor. Ya tuvimos la oportunidad de conversar otro día y un gusto tenerlo aquí con nosotros hablando de un tema que la verdad hasta ahora no tuvimos este tema específico en nuestros webinars, así que me parece muy interesante, no solo porque vas a compartir tu experiencia como profesor, pero la temática que es tu especialidad, es también tan interesante en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, quería empezar primero te dando un espacio de que pueda presentarse un poco más si quieras y nos contando tu contexto y al contar el contexto que nos cuente cómo fue todo tu proceso de enseñar comunicación social y periodismo de forma remota. Hola Estela, hola Sandra, hola a todo Latinoamérica y no sé qué partes del mundo nos están escuchando. Muchas gracias por estar en este encuentro. Mi ciudad, como estaba diciendo Sandra, es Bucaramanga, está localizada en Colombia, en el departamento de Santander. Es una ciudad muy, digamos que pequeña, es la quinta más importante en Colombia, un clima espectacular, templado, y pues estamos viviendo como todo Latinoamérica y como todas partes del mundo, pues esta situación de la pandemia. Bueno, yo trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana, es una universidad que tiene diferentes seccionales en el país. La principal está en Medellín y nosotros en Bucaramanga, hay otra en Palmira y hay otra en Montería. Bueno, pues el contexto, mi facultad dentro de Bucaramanga, hay otras facultades de comunicación. La de nosotros está dentro del esquema de Colombia. Estamos acreditada de forma de calidad. Eso demuestra que tenemos un pénsul y tenemos unas herramientas que permiten dar comunicación social y periodismo de la mejor forma en el país. Bueno, como creo que a todos, nadie estaba preparado para esto. Tal vez lo veíamos como lejos, como que nunca nos iba a llegar, pero, pero nos llegó y en nuestra universidad llegó de la noche a la mañana, porque nos fuimos un viernes, eso creo que fue un 13 de marzo, y al regresar, que era el lunes 17, pues la universidad decidió irnos a la virtualidad, es decir, todos desde sus casas, profesores, alumnos, administrativos, todos. Ese lunes creo que solamente fueron administrativos, pero nadie de la parte académica fue a clases. Entonces creo que ese es el primer contexto, Estela. Eh, no sé si sigo o Sí, cómo. sí, o sea, quiero que continúes. Ahí me das el contexto y ahora me digas cómo fue tus primeros momentos ahí en la enseñanza de tus asignaturas. Bueno, yo El creo que espacio es tuyo. sí, yo creo que creo que todos los profesores, no voy a decir que yo fui el único docente que tuvo dificultades, pero creo que todos tuvieron diferentes dificultades. Pero en mi caso, la dificultad creo que más grande fue porque yo
tenía unas asignaturas de televisión, Ujú. especialmente documentales. Y, y ustedes saben que para esta asignatura es necesario salir a grabar, salir a campo, a hacer producción y además de producción, editar, lo que eso, esa parte de postproducción también requiere un momento muy importante y yo diría que súper sagrado para armar la historia. Entonces, pues ese era la primera preocupación. Y hablando de periodismo, yo creo que sin quererlo, yo sé que mucha gente la está pasando muy duro, los medios la están pasando muy, muy duro, pero creo que ha sido el mejor espacio para eso que nos estaban pidiendo, de periodismo convergente, de periodismo digital, de periodismo Ujú. con las TIC, sí, es pensar en el periodismo del futuro. Tal vez va a sonar muy feo, pero creo que ha sido el momento de entrenamiento especial para todos, porque todos están desde sus casas utilizando dispositivos móviles, Ujú. utilizando el computador, utilizando recursos que antes uno no se imaginaba. Bueno, los medios han logrado algunas posibilidades de grabar desde sus casas con toda la tecnología, pero desde la academia las cosas también son diferentes, pero creo que ha sido el mejor espacio y sin quererlo pensar ese periodismo del futuro, ese periodismo Ajá. en el cual las herramientas TIC son súper claves para buscar información, para armar contenidos y para contar historias, ¿sí? Entonces creo que ha sido esencial este espacio como pues lo digo nuevamente, como utilizarlo como espacio de entrenamiento para ese periodismo que nos estaban pidiendo. Y desde luego, aquí en Colombia ya un medio se cerró, que fue el periódico El Mundo en Ajá. Medellín, que eso es, pues cerrar un medio es una voz más, un Ujú. testigo más, un observador más. Ujú. Eso es grave. Y también se ha escuchado que a algunos medios les ha tocado salir de periodista, la publicidad bajó, bueno, en fin, Ujú. hay infinidad de historias. Bueno, y el escenario de mi facultad era, pues los estudiantes, como creo que todas las universidades, tenían las mejores condiciones para estudiar. Salas Mac, salas con los sistemas de edición, un estudio, recursos de producción, salas de redacción para la parte de escritura y un campus donde hay Wi-Fi, donde usted ponga el cable, ahí hay internet, ¿sí? Y pasar a una situación donde uno no sabe qué condiciones hay porque me las encontré Ujú. más adelante en el cual uno dice, Dios, ¿cómo así que la brecha digital todavía está muy amplia? Yo Ajá. Ajá. pensaba que esto ya se había reducido y lo que uno estudiaba en sus trabajos de posgrado, realizando esa exploración, pensaba que uno lo estaba resuelto por el Estado, ¿sí? Ajá. Ajá. Pero después uno se encuentra que no y las noticias daban tristeza. Entonces tuve tres asignaturas en el primer semestre del 2020, que fue documentales, como conté, proyectos de investigación. Ahí es una asignatura en el cual los estudiantes finalizan los procesos de investigación. Mi línea es de medios, es decir, los Ujú. estudiantes entran a esa asignatura de proyectos de investigación para continuar algún proyecto en el cual termine en algún producto multimedia, radio o prensa, y en la universidad, en la facultad, los estudiantes no proponen, suena como fue, los estudiantes no proponen los proyectos de investigación, sino que trabajan con los proyectos de investigación de los profes. Y yo tenía en su momento, tenía ayer entregué el último proyecto que es relacionado con memoria histórica. Entonces tenía un proyecto de memoria histórica sobre el conflicto, tenía un proyecto que estaba pegado con aquí hay en Colombia hay una cosa que se llama beca joven investigador. Entonces estaba Ujú. como tutor de esta ya egresada y profesional de comunicación social y tenía otra asignatura que se llama comunicación digital. Entonces, la ordené de lo más difícil a lo más fácil,
pero después van a ver que comunicación digital, que supuestamente era el campo perfecto, pues ahí encontré algunas dificultades y ahí encontré esos problemas que mencionaba antes relacionados con la brecha digital, Ajá, ajá. con los problemas de conexión, con los problemas de entender sincrónico, asincrónico, bueno, en fin, hay muchas cosas que fui encontrando y se fueron revelando. Entonces, en documentales, la asignatura, como todo, no es una asignatura de teoría, sino una asignatura de práctica, donde el objetivo de los estudiantes es hacer un documental. Eh, no es una asignatura de carrera, sino es una optativa, Ujú. y los grupos son pequeños. Y en este Ah, caso tuve un grupo de 5 estudiantes, pues un equipo perfecto para la producción. Durante enero y febrero nos dedicamos a investigar, a conocer qué es un documental, a la teoría y a encontrar la historia. Los estudiantes lograron concretar la historia, y era hacer no es un documental, un gran documental, sino es la experiencia de hacer un documental y que entiendan esas diferencias entre periodismo, documental, el punto de vista de ellos, encontrar historias que generen un poco de reflexión y que vayan más allá o vayan lejos de lo que es el periodismo, ¿sí? ujú. Entonces, ¿qué se tenía? Se había definido una historia, una estructura de narración, y se tenía toda la preproducción técnica, es decir, qué cámaras iban a utilizar, ya tenían algunos cronogramas, bueno, en fin, ya tenían toda la etapa. Lo único que faltaba era iniciar la etapa de producción y de postproducción. Y preciso, en la semana del 17 de marzo que iniciamos la cuarentena preventiva, porque después se vino la cuarentena del gobierno, pues esa semana íbamos a salir a grabar, ¿sí? Ya se tenía todo listo y el lunes, bueno, ahí digamos que resolvimos por el momento porque la universidad pues tiene algunas herramientas como SharePoint, como, bueno, toda la plataforma de Microsoft y Ujú. algunos tenían Moodle. Entonces, el viernes, el domingo se dio la orden a través de los correos, eso yo creo que el tráfico de correos de la universidad, eso fue monumental, enviando por dónde nos vamos a ver, por dónde vamos a recibir la clase, correos, bueno, en fin. Entonces, yo tenía toda la clase en SharePoint, toda la asignatura la llevaba por Ujú. SharePoint, y los estudiantes ahí revisaban las guías, no, teníamos un chat, nos comunicábamos por correo, bueno, en fin, entonces de una nos a conocer qué era Teams, porque en Ajá. realidad había visto la aplicación, pero nunca la había utilizado. La habíamos utilizado para armar equipos, para armar programación con un proyecto de investigación, pero de cuadrar esa parte de reunión, no. Entonces, eh, creo que en tiempo récord, saber qué era Teams, armar los equipos, armé la primera clase del lunes era documental, después seguí en las otras clases. Y ahí como que ya lo teníamos, yo tenía resuelto la clase y no sabía cómo íbamos a grabar. Entonces, bueno, entonces decidimos que teníamos que hacer nuestra postproducción desde las casas. No sabíamos, yo en realidad no sabía qué tema íbamos a hacer, si íbamos a grabar en equipo, si alguien iba a recoger todo el material y lo iba a editar. Bueno, entonces creo que esa primera clase fue saber qué teníamos en las casas, quiénes tenían equipos Mac con Final, quién tenía Ujú. equipo con Adobe, bueno, en fin, nadie ¿Qué, tenía qué, qué son tus softwares específicos exacto de todo, de edición? de edición. Sí. Entonces, nadie tenía Final, nadie tenía Adobe. Entonces, preciso, llegó el correo de la universidad donde decía que podíamos bajar la aplicación Ujú. de Adobe Ajá. desde el portal que tenían, porque la universidad tiene campus Adobe. Entonces, Ajá.
todo el mundo empezó a bajar esas aplicaciones. Listo, ya teníamos como resuelto esa parte de postproducción. Pero tenía otros inconvenientes. Pues, ¿cómo reunir a los 5 estudiantes para que trabajaran en equipo? Pero también estaban las dificultades de que todos los estudiantes no son de Bucaramanga. Ajá. Bucaramanga es una ciudad muy universitaria donde vienen estudiantes, eh, a veces estudiantes que son cercanos, es decir, de Norte de Santander, de Cesar, de Bolívar, Barranca, viene mucha gente. Ese es como el público o la geografía de los estudiantes, pero nosotros tenemos estudiantes que viven en Valledupar, que es lejísimo, gente que vive en Ajá. Santa Marta, gente que vive, que es de Cartagena. Bueno, hay gente de diferentes partes del país acá en Bucaramanga por las diferentes condiciones que tiene la ciudad para estudiar. Entonces, Y eh, volvieron a sus casas, cada uno de esas claro, personas, claro. una persona volvió a su casa, que es en Valledupar. Entonces, bueno, ahí cómo vamos a trabajar todos en equipo y que todos Ujú. tengan el mismo tema. Entonces, esa primera reunión me dijeron, profe, nosotros nos vamos a ir a nuestras casas. Listo, entonces, Ajá. ahí como que la creatividad dijo, bueno, vamos a hacer, mi línea de trabajo es lo digital, ¿sí? Yo tengo una especialización en periodismo electrónico, en periodismo digital, y mi maestría es de comunicación digital. Ajá. Y mis gustos están todo en lo audiovisual y en hacer documentales y en hacer contenidos multimedia. Entonces yo dije, bueno, eso no estaba dentro del plan de estudios de documentales. Y dije, bueno, vamos a hacer web documentales. Ya les voy a Ajá. explicar cómo es esto. Pero no podemos hacer un solo documental por las dificultades, sino vamos a hacer un documental muy íntimo, muy relacionado con el confinamiento. Entonces, la primera orden que le di a la estudiante que se fue para Valledupar, le dije, bueno, usted desde que prepara las maletas hasta su casa va a grabar. Va a hacer clips, va a hacer fotos y después lo Ajá. vamos, lo vamos enlazando con información. Listo. Entonces, perfecto, perfecto ahí. Ese era un estudiante que decidió viajar. La segunda estudiante que venía de Cartagena, Cartagena en ese momento estaba en el Festival de Cine de Cartagena. Ajá. Ese fue el primer foco de contagio en Colombia. Entonces, ya antes de que nos fuéramos para la cuarentena de la universidad, esa estudiante ya tenía órdenes de la universidad de que cuando llegara tenía que durar 15 días en su casa guardada, porque no, en Colombia, Ah. en Colombia en su momento no había ninguna disposición de cuarentena. Ujú. Ah, entonces la universidad sí le dijo a los estudiantes, que eran bastantes estudiantes que se fueron al Festival de Cine de Cartagena, tomar esas medidas. Entonces la estudiante, cuando se conecta, dije, profe, yo estoy en el cuarto, no puedo salir. Yo dije, listo. ¿Usted tiene fotos, tiene videos, tiene todo lo que hizo en Cartagena? Sí, profe, listo. Entonces, me va a contar lo que le pasó en Cartagena Sí. y los 15 días que va a durar en su cuarto. Listo. Ya teníamos como, O sea, como, documentando la experiencia histórica de vivir todos los efectos, ¿no? sí, exacto. Entonces ya teníamos como esa segunda historia. La tercera era un estudiante que vive Bucaramanga, tiene un área metropolitana que está compuesta como por 5 municipios. Girón, Piedecuesta, Florida Blanca, Lebrija y Bucaramanga, ¿sí? Pues es pequeña y la gente va de una ciudad a otra ciudad, no hay casi fronteras, ¿sí? Entonces, Girón es un municipio que queda cerca de Bucaramanga, esta persona vive en Girón, entonces yo le dije, bueno, usted va a contar, va a hacer ese documental de cómo va a vivir este confinamiento en Girón.
que tiene también unas condiciones diferentes a las de Bucaramanga, Mm, que son, vivimos en una área metropolitana, pero son administraciones diferentes, entonces es un desorden completo. Uno tenía un pico cédula diferente, otros podían salir, bueno, en fin. Entonces, como que funcionaba perfectamente esa historia para poderla contar desde el documental. Una cuarta persona es una estudiante que, pues, puedo decir que es muy citadina, es muy de ciudad, por su forma de ser, son músicas electrónicas. Bueno, es mm, una estudiante muy pila, pero que se ve que es muy, muy citadina, ¿sí? ujú. Entonces, y tiene muchos amigos, bueno, en fin. Entonces, ella me dijo, profe, yo tengo muchos amigos en diferentes partes del mundo, ¿puedo hacer un documental sobre eso? Y yo dije, perfecto, ese es su documental. Y la otra persona, yo desde luego les dije, mire, vamos a hacer estas historias, ustedes van a mostrar la intimidad, eso es un primer reto del documental. El documentalista muestra su espíritu, su forma de ser, muestra su cultura y ustedes van a poner un reto porque van a mostrar sus casas, van a mostrar a ustedes cómo Ajá, vivieron, ustedes van a ser sus personajes, ya no van a buscar el personaje que tenían, sino ustedes van a ser el mismo personaje y el punto de vista van a ser ustedes. Entonces, esta quinta persona me dijo, profe, yo sufro de ansiedad y tengo problemas. Yo le dije, bueno, entonces su historia va a ser la ansiedad. Y, ok. y él la cuenta en el documental, porque él no era capaz de estar en la casa, se iba para donde la abuela, se iba para donde la tía. Yo le decía, pero bueno, recuerda que eso está prohibido, pero en el documental funciona. Si fuera periodista, creo que no hubiera servido ese ejemplo, pero como estamos en un proceso de documental, creo que le puede servir. Entonces, eso fue el documental y ahí en las diapositivas que estábamos viendo, no es la estrategia de comunicación del Llanito, sino en la que dice historias en estilo COVID, esa. Ese es el resultado de los documentales de estos chicos. Entonces, durante lo que ellos iban grabando, iban haciendo producción, yo más o menos les iba explicando, bueno, vamos a hacerlo esto en un espacio digital, el web documental se compone de esto, entonces toda la teoría que había hecho en los 2 primeros meses, pues tocó cambiarla, pasándola Ajá. más en una parte digital, hablando de cómo se hacía. Desde luego era más rápido porque ahí los encuentros eran más para asesoría, para revisar, para como ir contando la historia y para ir armando el sitio donde iban a quedar las historias documentales. Entonces, al final salieron 5. La persona que fue a Cartagena decidió no mostrarlo, dijo, Ajá. pues era uno de los mejores, Ajá. porque mostró todo lo que pasaba dentro del cuarto, cómo le entregaban los alimentos. Ella Ajá. nunca tuvo COVID, pero, Ajá. pero fue muy juiciosa en esa parte del cuarto. Entonces, cuando hacía ejercicio, yo les pedía que hablaran frente a la cámara. Entonces, todos esos elementos lo fueron ubicando dentro del web y utilizaron también información de cómo iba pasando el COVID. Entonces, lo iban eh, incorporando dentro de su relato. Este enlace que nos pasa Sandra es, podemos ver esas historias. Ujú. Ah, Correcto, qué ahí están lindo. todas las Sí, señora. historias. Ahí están Sí, todas las qué lindo. historias. Ajá. Y estas historias quedaron entonces separadas. No hubo algo que tú has pues creado una sola obra de todo eso junto. Las historias continuaron aisladas en algún No, las sentido. historias, las historias, como todas eran del confinamiento, ese era como el hilo conductor Ok, de las ok. historias. Entonces fue como una historia, un documental contado con 5 voces, que esa es como una de las estrategias del web documental. Ajá, No es como en el producto de cine o de televisión que vemos una historia completa, sino acá vimos 5 historias ajá. contadas con la pandemia, hicimos como una introducción y ese era como la entrada de esas 5 historias hablando de la pandemia.
Y una pregunta, ¿por qué mencionaste que esta persona no quiso? Entonces, esa una historia de la persona que tuvo que estar ahí con una real cuarentena, ¿no? Mm, Separada de todos, ella no quiso compartir su historia. sí, Ah, no quise entrar en detalles, pero ya no ajá. quería mostrar como toda la intimidad, Ah, entiendo. como lo que hacía, porque ella Ajá, mostraba también como esos momentos, ella grabó, ella lo armó y como que en sus narraciones contaba como el desespero, como que ajá, yo le dije, no lo voy a borrar, lo voy a tener ahí el día que usted me diga, profe, quiero ponerlo al aire, lo saco, pero, pero era como las historias. No es el momento de como de calificar, pero era el que tenía más elementos de documental, ajá, ajá, porque era una historia, contó todo lo que le había pasado en Cartagena, el miedo, bueno, en fin. Y las otras historias también tienen sus elementos de documental, pero creo que en tiempo récord traté de explicarles a ellos que era un web documental, ajá. cambiar el formato del documental que teníamos, porque la idea era hacer un documental entre 15 o 20 minutos y pasarlo de ese formato que vemos de televisión a la web. Creo que también fue un logro, no un logro para mí, fue un logro para ellos porque creo que ya tienen esa narrativa que estamos, que nos piden los medios y que lo hicimos en poco tiempo. Y que mencionaste en el inicio, me quedé muy grabado en mi cabeza tu comentario inicial donde hablaste del periodismo del futuro, ¿no? Y que de alguna manera, pues, que este evento te como que ha sido un empujón para que tuvieras que estar ahí. Y lo que me pasó por la cabeza es interesante porque lo veo de dos maneras. Una es la gente que está haciendo el periodismo con estos medios y todo más, pero que en esta situación nuestra, la verdad, la vida de las personas también ha sido puesta encerrada en un lugar. O sea, las cosas que se documentan más comúnmente en los lugares no están a pasar porque la gente también, o sea, ¿sabes? O sea, las cosas políticas, los encuentros políticos y todo más, todo eso de repente ha pasado a un medio digital. Mm. Entonces, a mí lo que veo es que son dos cosas, o sea, es lo que haces, pero también toda la temática de cualquier cosa que quisieras hacer en ese momento no estaría disponible porque no vas a tener gente en la calle, no vas a tener lo que ocurre normalmente en el día a día de las personas, ahora está totalmente restricto a las casas de las personas, ¿entiendes? Entonces, es muy interesante que afecta eh, por los dos lados. Pudieras tener una historia súper linda que ibas a hacer en la calle, pero no puedes ni grabar porque no hay gente en la calle para que puedas grabar, ¿no? Yo vi varios comentarios de gente que hace la cobertura de cosas políticas, de eventos y tal, y que todo dejó de existir. Entonces tienes que pasar a documentar la conversa que existe a través de los medios digitales, ¿no? Entonces todo es digital, la temática y la técnica, ¿no? Yo, Pero quería volver a una pregunta que teníamos ahí antes, Sandra, porque me recuerdo que mencionaste eso en nuestra conversa que mencionabas los ganadores y perdedores, y en algún sentido de las asignaturas que tú contaste con más detalle esa, que yo diría, y quizás es mi interpretación, que la mayoría de estos alumnos que han hecho esta asignatura de esta manera, con este cambio y todo más, estaría en el grupo de los ganadores. Pero ¿cómo ves los ganadores y perdedores? ven, antes de contar lo de los ganadores y perdedores, me gustaría Ajá, hablar de la otra asignatura de comunicación digital, porque adelante. ahí encontré como quién eran los ganadores, pues pongámoslo así como los beneficiados de esta situación. Por ejemplo, en comunicación digital, donde yo pensaba que era como la asignatura donde me iba a ir
bien porque pues la asignatura se llama comunicación digital. La estaba haciendo de forma presencial. Ahí había como un choque de, de nombre, ¿cierto? De la esencia de la asignatura. Entonces yo, esto es perfecto, ¿sí? Y ahí estábamos teniendo lo del Blend Learning 50-50, uso de TIC, SharePoint, OneNote Class y otras herramientas. Y esperaba en este sitio, pues hacer más uso de herramientas, experimentar mejor la virtualidad, hacer actividades sincrónicas, asincrónicas y observar esos hechos digitales que son los fenómenos de ciberactivismo, ciberdemocracia, Ajá. lo que se estaba moviendo con la pandemia, porque existieron muchas iniciativas digitales que, que la gente se conectaba a los conciertos, en fin. Entonces dije, "Wow, esto es perfecto para que mis estudiantes lo observen". Pero no, ahí el grupo es más grande, era más Ajá. grande, de 21 estudiantes, entonces me encontré con esas cosas que mencionaba de perder y que hay que revisar. Por ejemplo, había una brecha digital grande, Ujú. estudiantes que tenían solamente el smartphone en sus casas, además que los datos los utilizaban con los datos de la universidad, es decir, con el Wi-Fi. ¿Qué más? También, pues todo el mundo pensaba que cuando nos fuimos todos a la virtualidad, todos es no solamente la universidad, sino creo que todos, pues por lo general siempre hay un computador en la casa. Ahora teníamos que Sí. tener 3, 5 computadores porque el chiquitico está en clase, la otra está en la universidad, los papás están trabajando, en fin, entonces era súper complicado eso. Además, como creo que en todas las aulas de todos los profesores tenemos madres solteras, entonces madres solteras que se dedicaban a ir a clase mientras sus hijos estaban en el jardín, Ujú. entonces ahí se complicaba más la cosa, ¿sí? Y en este caso no todos eran del mismo semestre, había mucha gente de diferentes semestres. Entonces, los estudiantes pedían clase que fueran todas las semanas y cuando yo encuentro esas dificultades, yo les digo, no, las clases no van a ser todas las semanas porque son 3 veces, 2 veces en la misma semana clases. Entonces, no, Ajá. eso es súper complicado y con todas estas dificultades que tenemos, eso no puede ser. Entonces, envié un mensaje para todos mis estudiantes explicando sobre la brecha digital. Entonces, la clase fue un correo explicando, mire, la brecha digital va a suceder esto, tenemos estas cosas, tenemos que adaptarnos, esto es la virtualidad en la cual nos tenemos que adaptarnos. Entonces, como que ese fue el primer choque con estos chicos. Y entonces ahí yo creo que eh, yo digo que empiezo a reflexionar de quiénes empiezan a ganar y quiénes empiezan a perder si hablamos desde la virtualidad y desde el periodismo, ¿sí? Ujú. Yo creo que empezamos a verdaderamente a entender eso de los nuevos formatos y las nuevas narrativas. Por ejemplo, el web documental es una nueva narrativa que tal vez no se ha explorado y creo que no lo hubiéramos explorado si no hubiera ocurrido esto. Ajá. Entonces, Ajá. lo estamos explorando. Nuevas narrativas, los estudiantes empezaron a ver que, y creo que en Estados Unidos y en diferentes partes, el TikTok está funcionando para contar historias. Entonces, Sí. bueno, vamos a hacer TikTok para contar historias. Eso de las narrativas de los youtuberos, bueno, vamos a ponerlas porque también hay un choque en que, los youtuberos que no, que eso no, pero la narrativa sirve, ¿sí? Entonces hay que utilizar esa narrativa. Hemos visto que el espacio de Twitter no funciona, sino ahora vemos los hilos y Ajá. y los momentos. Entonces, creo que ahí hemos ganado en que hay que pensar una historia en hilos, ¿sí? Y eso también ha funcionado. Entonces, eso de los nuevos formatos ya no es una teoría, y no se cuenta para hacer práctica, sino que lo estamos haciendo. Creo que esa es una ganancia. Y en el periodismo, pues yo creo que la esencia sigue siendo la misma. Porque los estudiantes, ahora que tengo una asignatura que es de televisión, además de las que tenía antes, ahora tengo una que es de televisión,
en la cual el objetivo es hacer los géneros periodísticos. Entonces, bueno, acá utilizamos el estudio para hacer entrevista. Entonces, ya no funciona ese contraplano, sino ahora funciona las dos caras, ¿sí? Ujú. Entonces, ese es el formato de entrevista. Entonces, bueno, esa es otra ganancia. Confrontar las fuentes. Mis estudiantes han conseguido, en este momento han conseguido testimonios de alcaldes, de gobernador, de policía, y creo que les ha sido más fácil porque les manda el jefe de prensa, necesito el testimonio del gobernador. Pum, le llega al WhatsApp. Entonces Confrontar. eso entonces conseguir información de fuentes así directas se tornó más fácil. Sí, más fácil. Y desde luego, Increíble. lo único que creo que ahí se pierde es Ujú, confrontar la pregunta, ¿sí? Porque ujú, tal vez se envía el testimonio. Yo les he pedido a mis estudiantes, traten de hacer la grabación en Teams para que ustedes puedan tener la interlocución con el testimonio, para poder confrontar esa pregunta, esos datos. Creo que ahí está. Contar historias sigue siendo esencial porque mostrar datos, mostrar testimonios así no funciona. Entonces creo que contar historias ha sido importante. Y lo que tú estabas hablando antes de lo de la calle, es encontramos historias cercanas, historias diferentes. ujú, Creo que una de las funciones de los medios es hablar con el ciudadano, hablar con la gente, y creo que este escenario nos ha permitido hablar más con el ciudadano. Posiblemente ujú, conseguimos los testimonios de nuestras familias o del vecino, pero ujú. ya cuando conseguimos el testimonio del vecino, que antes no era tan importante para nuestra historia, ahora sí es importante para nuestra Ajá. historia. Una Entonces, localidad. la localidad, sí, esas historias muy locales creo Ujú. que es una ganancia para el periodismo, porque, Ajá, porque ya no es siempre el Estado, el ajá, ajá. especialista, el único que hablaba, sino ahora verdaderamente es el ciudadano. Eh, Creo que en Colombia, las instituciones, para ir a la virtualidad, se apoyó mucho de la televisión pública. Entonces, en Señal Colombia, que es el canal oficial público, tuvo una franja, que la tiene, una franja de educación a través de televisión que es grandiosa, cosa que no lo está haciendo los canales privados, ¿sí? Ujú. Los canales privados están repitiendo novelas, los canales públicos los documentales que nadie los veía los están viendo ahora. Entonces, esas cosas creo que se ha ganado en el periodismo, ¿sí? Ajá, ajá. Y más diálogo, creo que la gente ha dialogado más, y eso también lo estoy viendo con mis estudiantes. Si vemos de ganancias, creo que mis estudiantes, han tenido como un poco más de autonomía. Ajá. Antes nosotros tenemos horas de tutoría, y la hora de tutoría yo la dedicaba a adelantar en evaluaciones, a adelantar trabajos. No, ¿Por ahora qué no venían? ¿Por qué no porque no venían? iban, no iban. Ahora Sí. es solamente escribir al profe, profe, tengo una duda. ¿Qué es? Ta, ta, ta. Sí. ¿Nos conectamos? Sí, nos conectamos. Entonces nos conectamos, hablamos. ¿Falta alguien más? Sí, conectemos a Rafa. Listo. Llaman a Rafa. ¡Pum! Se conecta Rafa. No, que faltaba tal persona. Entonces, no, que conectemos a Sandra. Listo. Entonces ahí está todo el grupo ahí, porque antes iba, Ajá, vamos a poner solamente un nombre, vamos a poner un claro. estudiante. Estela, solamente iba Estela a mi oficina. No, ahora Ajá, se reúnen todos y todos están interesante. ahí. Me parece Ajá, que eso también es una sí. de las ganancias de la educación en este sentido. Y que continúa. A mí lo que me encanta siempre es de ver que, que cuando llegara el momento donde estamos de nuevo, y te pregunto, tú ahora en el otoño, no, en tu primavera, continúas virtual. Sí, sí, todavía Sí. continuamos virtual. Todavía hay mucha pandemia, resultados de cifras, y la mayoría, y nuestra universidad ha decidido terminar el semestre o el año de forma virtual. Virtual, virtual. Eh,
el Estado, el ministerio, había dado unas indicaciones en las cuales las clases de práctica, como la mía, se podía Ajá, ir a la universidad, pero con unas condiciones. Por ejemplo, no podíamos salir a grabar por fuera de la ajá, universidad, ajá. solamente dentro de la universidad. eh, y en este momento los estudiantes están todos desde sus casas, no solamente en Valledupar, sino aquí hay un sitio que se llama García Rovira. Yo tengo estudiantes de García Rovira, en Barranca, Ajá. en el Valle del Río Magdalena, después de Aguachica. Entonces, creo que sería difícil eh, que estos estudiantes retornen. Desde luego, acá en Colombia ya están abiertas las fronteras entre departamentos, o para que la gente entienda también, como entre estados ya está abierto, ¿sí? Pero todavía siguen los riesgos. Y siguiendo para que que tengamos ahí en vista las preguntas que preparamos para hoy. Ya conseguí entender bastante que ahí la institución te apoyó ahí con Adobe y todo más, pero me pregunto una cosa muy importante, que está conectada incluso con unas preguntas que veo aquí en el chat. Mm. ¿Qué otro tipo de cambios o de apoyos sí, recibiste desde la institución? O sea, mucha libertad de cambio de objetivos en el caso de cada asignatura. ¿Qué estrategias de retención? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, yo creo que la universidad, sin saberlo, tenía como ese plan B, que en algún momento alguien lo Ajá. iba a activar, ¡tin! Ajá. Porque la universidad tiene una universidad que es virtual, 100%, Ah, tiene interesante. unos programas que son virtuales, Ajá. tiene lo que llamamos apoyo a la presencialidad. Ujú, Algunos profes tienen herramientas que no las tienen como presencialidad, pero tenemos una plataforma de Microsoft que nos ha servido. Tenemos OneDrive, tenemos SharePoint, ujú. tenemos el OneNote, teníamos Team, pero nadie lo había utilizado tal vez. Tenemos Yammer, en Ajá. fin, teníamos todas esas herramientas. Y la universidad constantemente hace capacitaciones. Tienen en cada seccional, pues en Bucaramanga tenemos una seccional de virtualidad donde hay un pedagogo, hay diseñador, hay técnicos que eran como los encargados de estas capacitaciones. ¿Qué más teníamos? Constantemente, Pero una cosa que me parece interesante, además de las herramientas, y que tiene que ver con la pregunta aquí de Mauricio que estoy a leer, porque me parece interesante, es que tuviste libertad, por ejemplo, tuviste libertad de totalmente cambiar un poco la dirección de lo que ibas a hacer, o sea, de decidir en cada caso qué más te era conveniente. Y pregunto eso porque ya escuchamos en otros lugares y también en nuestro foro ahí de Movie Online que a la gente muchas veces recibe de la institución varias reglas y cosas obligatorias, pues tienes que estar en vídeo no sé cuántas horas por día, cosas de ese tipo. Y en tu caso no fue así. no, la universidad, bueno, yo creo que si hablamos de los programas, del programa de la asignatura, eh, no, ahí sí no tuvimos ninguna orden de que lo cambiáramos. Ujú, En mi caso, por ejemplo, en documental, hacía parte del tema, fue una solución rápida, ujú. pero por ejemplo en las otras asignaturas, que era por ejemplo la de comunicación digital, yo cumplí con todo el objetivo, Ajá, con las unidades. Ahí lo único que fue cambiar algunas cosas que yo iba a hacer presencial, las pasé a lo asincrónico y con ajá, algunos talleres. En la de proyectos de investigación, que ahí yo no los tuve ese semestre, sino ya venía con ellos un año. Es decir, en proyectos de investigación duramos con los estudiantes un año a través de la, de ajá, la- de la- del proyecto. Ya teníamos todos los contenidos hechos, era solamente armar la plataforma, porque eso ajá, era para la web. Y en cuanto a tiempos que tenemos que estar tanto en videos, no. Lo que sí teníamos era
porque la universidad entendió todas esas dificultades de conexión, ¿sí? Ajá. La luz, internet. Yo, por ejemplo, tuve un estudiante que decidió irse para su pueblo. En su pueblo el colegio se fue a la virtualidad. En el pueblo no había internet. Le prestaban un computador en el colegio porque la mamá es la profesora. Ahí contestaba los trabajos y me los enviaba. Y si no, me los enviaba por WhatsApp. Entonces, ese cumplimiento existía. Sí hicimos, la universidad sí fue muy rigurosa en la asistencia, pero no en la Ujú. asistencia así rigurosa, sino saber quién se conectó, quién no se conectó. Creo que hubo ayudas, se entregaron algunos computadores. Ajá. Había esa facilidad. Entonces, Pero que mucha tantas horas. flexibilidad en los métodos Sí, en los de métodos sí, yo creo. comunicación. Eso es fenomenal. A mí me parece, eso es, o sea, ya tuvimos muchas personas aquí que hablan de esta visión, que es atender a los alumnos donde ellos están y con lo que pueden, y que estas reglas súper rígidas que hay que quedarse 3 horas conectados por Zoom, pues eso no. Y a mí, volviendo a la pregunta de Mauricio, es cuando veo los objetivos, es que al final lo que has hecho es, pues vamos a cumplir los objetivos, pero vamos a cumplir los objetivos usando los medios que están al alcance de cada uno de los estudiantes, ¿no? Sí. Estela y Héctor, ustedes han dicho una cantidad de cosas que han sido súper fundamentales y yo creo que han respondido algunas de las preguntas que han surgido en el chat. Sin embargo, hay una que todavía Ajá. está pendiente y me gustaría que la respondieras, Héctor, y es sobre qué pasa cuando esos recursos ya no son suficientes para los estudiantes y exigen el uso de laboratorios, equipo, grabación en campo y en grupos, etcétera. Eso lo dice la señora Bárbara Solano. Mire, bueno, yo hablando, no sé si es laboratorio por ejemplo, en mi universidad hay carreras que utilizan laboratorios de química y laboratorios de física Ujú. y de ingeniería. Lo que yo sé, por ejemplo, en ambiental, han utilizado datos de muestras como para revisar esa parte de laboratorio. Yo Ujú. creo que sí es importante esa parte de laboratorios, pero por ejemplo en la universidad sé que han hecho laboratorios virtualizados. En ingeniería civil en realidad no Sí, sé cómo lo ella están está haciendo. hablando de laboratorios en tu área, pero creo que de alguna manera tú, de alguna manera explicas, o sea, no Mm, tienes un set de televisión e islas de edición. Entonces, luego al inicio, y quizás Bárbara no estaba todavía, luego al inicio contaste que la universidad les ha dado una licencia de Adobe para mm. hacer postproducción, ¿no? Sí, sí, eso sí. Entonces, por ejemplo, bueno, para Quadrat Set, entonces que los estudiantes me digan, profe, ¿este encuadre sirve? ¿No sirve? Yo no. Quite eso, despéguese tanto de la pared, Ajá. utilice esto. ¿Tiene un jardín? Hágalo por el jardín. Entonces, como que hemos utilizado esas cosas que a veces, por ejemplo, cuando uno ve televisión comunitaria, como que la gente lo veía como, uy, esto quedó mal, que no sé qué. No, ahora eso es tan valioso y uno dice, mire, esa gente cómo lo hacía porque nosotros no lo podemos hacer, ¿sí? Héctor, tú traes algo muy interesante y es que no necesariamente tenemos que tener el laboratorio con la pared verde para poder hacer Ah, una producción pues de set de noticiero y cosas de esas, sino se puede salir a la comunidad y aprender las herramientas y los espacios de grabación para hacerlo sin necesidad de utilizar un set. Y eso me parece que es una buena alternativa que estás utilizando y dentro de casa también. y también dentro de casa. Sí, claro que sí, de acuerdo. Y Más allá. mire, Sandra y Estela, yo creo que esas cosas también pasan a un segundo plano cuando la historia no funciona. Entonces yo les he dicho, mire, lo importante es la historia. Si contamos una Ujú. buena historia, tal vez ese problema de audio, ese problema de desbalanceo, va a pasar a un segundo plano porque la historia se lo va a llevar a uno. Entonces, contemos una buena historia, ya sea muy pequeña, lo que sea. Entonces, por ejemplo, en este momento que estamos de documentales también, eso que no era valioso audiovisualmente, por ejemplo, contar
el contacto, contar el miedo, contar el encuentro. A ver, ¿quién me saca imágenes de eso? Va a ser muy difícil, pero ahora que no podemos grabar, que no tenemos tantos recursos audiovisuales, esas historias funcionan ahora. Entonces, por ejemplo, en este momento mis estudiantes van a hacer una historia relacionada con todas las relaciones de amor que quedaron ahí congeladas, porque no se pueden ver, Quiero que no se... escuchar eso. Sí. Quiero escuchar entonces, esas cuando tengas. bueno, esa es una historia. La otra historia, aquí hay teatros, entonces van a contar no, van a contar, y está entre cómo están sobreviviendo los teatros, cine, teatros de hacer artes escénicas, y cuentaría cómo están sobreviviendo y cómo lo están haciendo. Y la otra historia es cómo es la educación en los jardines, cómo están haciendo educación en jardines infantiles. Entonces van a hacer una historia relacionada con eso. Ajá, Entonces, ajá, cosas que eran difíciles de contar, pues ahora ajá, lo van a traer. ajá. Entonces, vamos a contar cómo es el contacto, cómo es el miedo. Busquemos unas imágenes del miedo, va a ser muy difícil, pero la narración, la historia es la que va a Ajá. funcionar. Súper Pues quedamos interesante. ahí atentos a escuchar todas esas historias de una vez las tengas, no dudes en compartirla con nosotros para pues nosotros también compartirlos en nuestra comunidad de Moving Online, para mirar otras alternativas que se pueden compartir y cómo manejar el proceso de educación desde el periodismo pues en línea o remoto. El tiempo se nos ha pasado súper rápido y muchísimas gracias, Héctor, por ese tiempo que has detenido en tu agenda para hablar con nosotros y compartir tu experiencia. Ujú. En el chat vemos que uno de nuestros compañeros está compartiendo unos enlaces súper importantes y que incluyen esta insignia digital que ustedes, pues por ser nuestros participantes, han obtenido. Además de la insignia digital, tenemos esta invitación, Estela. Nos... Sí, para nuestro próximo webinar vamos a volver a México. No sé si ustedes estaban en una charla que tuvimos en Yucatán con el chef de Yucatán, pues volvemos a esta área y vamos a hablar con Maristela Muñoz, que nos va a contar sobre toda la historia de turismo y cómo enfrentar estos desafíos durante la pandemia. De acuerdo, así que súper bienvenidos por el mismo canal y la misma hora. Y por supuesto, todos invitados a participar en esta excelente Sí, o sea, iniciativa. este webinar va a estar grabado en la página en los próximos días. Si quieren volver a escuchar a Héctor, pues, y Héctor, si quieres, nos vamos a pasar a ti el enlace también para que puedas también, pues, compartir con tus alumnos, ya que eso Claro. hace parte también de media, ¿no? Así que debes compartir las historias que nos ha contado hoy. De acuerdo. Y tenemos nuestras capacitaciones. Ahora van a aparecer las que tenemos. Sí, tenemos ahí nuestro disculpa, primero nuestro curso largo de diseño instruccional, que es lo que ya estamos ofreciendo hace varios años. Pues la última edición de este curso sale el día 29 de octubre y son 5 semanas de curso. Entonces las inscripciones continúan abiertas. Y este sí es el nuevo que habíamos prometido hace unos meses de que saldríamos con un curso estilo bootcamp. ¿Y que es un bootcamp? Es un curso intensivo y corto donde tienes que estar muy preparado, con mucha energía, porque ocurren muchas cosas en poco tiempo. De Y el acuerdo. tema de este bootcamp es exactamente diseño instruccional. Entonces les invitamos A es gratis registrarse. a registrarse y el día de inicio el 21 de septiembre. Y listo. Y listo. Y para quien no está todavía registrado en Moving Online, les invito a registrarse porque van a recibir todas las informaciones de los webinars, de los cursos y todo más. Y les aviso, casi todo que viene ahí de formación que ustedes vean, sepan que son las últimas, ¿vale? El tiempo es muy confuso en época de pandemia, no sabemos qué mes, qué día del año, nada.
pero la verdad ya estamos en medio de septiembre y Sí. el año nos acaba. Entonces, cualquier de las formaciones que ustedes vean que están ahí anunciadas son las últimas del año. Súper invitados a Para que sepan. registrarse. Sí, ¿Puedo hablar? Exacto. exactamente. ¿Aló? Claro que sí. Sí, sí, Héctor. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos, gracias a Sandra, gracias a Estela. Y lo último que quiero decir es que cuando regresemos a ese encuentro, que lo hablamos la otra vez con Estela y con Sandra, yo creo que las clases de periodismo o todas las clases tienen que ser completamente diferentes, es decir, volvernos a sentar Uy, frente sí. al profesor, frente a un tablero, frente a lo que sea, tiene que ser una experiencia totalmente diferente, es decir, no podemos volver a hacer lo que estábamos haciendo antes. Creo que las clases de aquí en adelante tienen que ser totalmente diferentes, ya sea en primaria, en bachillerato, en universidad. La experiencia tiene que ser algo diferente y como le dije anteriormente, no sé cómo, pero hay que hacerlo de otra forma. Sí, mira, Héctor, yo voy a pedir a la gente de mi equipo de después que esté grabada esta charla, que van a tomar este último mensaje tuyo y voy a ponerlo en mi website, porque Ay, ese dirá. es el mensaje, ¿vale? Ese ha sido siempre lo que quiero que la gente lleve de todo eso, es que vuelvan a sus encuentros presenciales a valorizar el encuentro presencial, pero a ver cómo lo pueden aprovechar junto con las tecnologías y hacer el aprendizaje mucho más activa y efectiva, ¿no? Qué mejor manera Totalmente. de terminar esta charla que teniendo esa Súper. reflexión. Si de algo se les Sí, queda a esta charla, que se les queda la quede eso. última frase, De acuerdo, totalmente. de acuerdo. Héctor, mil gracias por No, estar con mil gracias a nosotros. ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta luego a todos. Nos vemos muy próximamente dentro de 8 días y que estén muy bien.